Bueno, antes de comenzar con el mensaje, lo que quiero hacer es volver a leer juntos con vosotros los versículos del fragmento que estamos estudiando, que empezamos el domingo pasado, y como os dije el domingo pasado, últimamente me gusta hacer por etapas, por capítulos, como la serie, así que esta va a ser la segunda parte, donde vamos a adentrarnos en el concepto de la verdadera autoridad cristiana, ¿vale? Y vamos a leer los versículos justamente del 12 al 16 de Primera de Timoteo, el capítulo 4. Y dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. A mí me gustaría tomarme un momentito para hacer un resumen muy rápido de lo que estuvimos aprendiendo el domingo anterior. El domingo anterior estuvimos viendo el versículo 12. Nos detuvimos todo el rato para ver qué es lo que el versículo 12 nos enseñaba, y os vuelvo a recordar un poco el contexto en el que estaba Timoteo cuando recibe esta carta de Pablo. Lo que estaba ocurriendo es que Timoteo estaba en Éfeso, había sido enviado por Pablo, y en Éfeso, que era una iglesia, bueno, en una ciudad donde había una iglesia que había plantado Pablo, estaba ocurriendo que ciertas personas estaban enseñando dentro de la misma iglesia algunas cosas que eran falsas, se parecía al Evangelio, pero en realidad no era el Evangelio, era una enseñanza falsa, y en la problemática de esta verdad, de esta enseñanza que estas personas estaban comunicando, era que impidía que los creyentes pudieran disfrutar del Evangelio, les impedía disfrutar de la libertad del Evangelio, de lo que significaba realmente lo que Dios había hecho en Cristo para ellos. Esa era la carga que tenía Pablo por esta iglesia, y la carga que Pablo quería conferir a Timoteo, para que Timoteo fuera un instrumento de parte de él y de parte de Dios, para que esta iglesia pudiera recuperar lo que significaba vivir la libertad del Evangelio. Y vimos algunas cositas. Por ejemplo, vimos que todos ejercemos algún tipo de autoridad. Cuando vamos a este texto que está en el contexto del liderazgo, del pastorado, es la forma en la que Pablo está enseñando a Timoteo acerca de cómo un líder en la iglesia tiene que actuar y tiene que responder y dónde tiene que buscar su dependencia. La inclinación siempre es a decir, bueno, yo no voy a ser pastor, no estoy liderando nada, esto no tiene que ver conmigo, pero en realidad no es así, y lo repetí varias veces, ¿no? Todos tenemos algún tipo de autoridad que ejercemos, y también somos responsables de cómo usamos esa autoridad que no es nuestra, que Dios nos la da. Nos da autoridad como padre, o nos da autoridad como jefe, o como lo que corresponda, ¿vale? También estuvimos aprendiendo que el concepto de autoridad en el reino de Dios es muy diferente al concepto de autoridad que normalmente se nos presenta o nos enseña el mundo. La autoridad la tiene aquella persona que tiene el carácter más fuerte, aquella persona que grita más alto, aquella persona que es más inteligente, pero en el reino de Dios esto no funciona así. La autoridad no tiene que ver con el carácter con la persona, sino tiene que ver con la integridad de la vida de esa persona con respecto al Evangelio, ¿sí? También dijimos que la integridad o una vida íntegra no es una vida perfecta, sino una vida que transpira a Jesús. Es una vida donde la persona de Cristo, su obra, su propia vida, supura desde dentro hacia afuera en cada área de esa persona, a pesar de que no es perfecta. Y finalmente nos tomamos un buen rato al final del mensaje para mostrar cómo Pablo le explica a Timoteo la manera o la forma en la que se ve una persona que tiene autoridad porque transpira a Cristo. Y Pablo lo hace a través de
de 5 áreas diferentes. Acordaos que estuvimos hablando de esta área. Una área de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, es decir, cómo utilizamos nuestras palabras. Y recordad que dije que todo lo que decimos no nace de la nada. Y recordamos lo que Jesús dijo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras siempre están conectadas a lo que estamos amando o deseando por encima de lo demás en ese momento, ¿vale? Así que la forma en la que habla una persona que tiene autoridad y que transpira a Cristo de su vida se ve de esta manera cuando habla. Sus palabras son motivadas por el amor de Jesús, está conectado a Jesús. Su objetivo de vida es hacer a Jesús grande, mostrar a todo el mundo lo valioso que es y buscar el bien de los demás, que tiene que ver justamente en acompañar a las personas para que puedan encontrar a Cristo, descubrirlo y probarlo. También estuvimos hablando acerca de cómo Pablo le explicaba que la forma en la que actúa y ama tiene que ser como consecuencia de estar conectado a la fuente de amor. Es decir, su respuesta no tiene que ser una respuesta provocada por él mismo, sino que está fundamentada en su experiencia de cercanía y de comunión con Jesús, y eso es lo que va a hacer desbordar y conectar sus acciones y su amor con el amor de Dios, no con el suyo. También estuvimos hablando de la forma en la que ejercía fe, es decir, que la fe no solamente era algo que esa persona, en este caso Timoteo, o una persona que transpira a Cristo, es algo que aplica en situaciones donde no sabe qué hacer, sino que la fe es la forma en la que vive, es decir, en lo cotidiano. Es una persona, y acordaos lo que dije, es una persona que está aprendiendo a soltar su reino, sus proyectos, y a abrazar el reino y los proyectos de Jesús, de Dios mismo, ¿no? Siempre deseando y viendo que lo que Dios tiene en sus manos es mucho mejor y lo hace por amor. Así que la fe tenía que ver con eso, una persona que comienza a vivir soltando, y que uno de los grandes problemas que todos tenemos es que tenemos la inclinación a construir nuestro reino en todas las áreas de nuestra vida. Y por último, algo que estuvimos hablando era el hecho de valorar la pureza, ¿no? Es decir, cuando esa persona comienza a abrir sus ojos espirituales y a apreciar y a desear a Dios más que cualquier otra cosa. Un poco lo que dijo el salmista, ¿no? El salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? O sea, el salmista estaba diciendo, es curioso, ¿no? El salmista no era un hombre que estaba viviendo de forma perfecta, sino era un hombre que había probado algo distinto, diferente. Y había llegado a la conclusión de que hay muchas cosas que son buenas, pero hay algo que es mejor a todo eso, y es estar con Dios. Es tenerlo a Él. Eso es infinitamente más valioso y más atractivo que cualquier otra cosa. Es verdad que el salmista era un hombre que se sentía tentado por un montón de cosas, y todos nosotros tenemos ese problema, pero independientemente de eso, como he dicho, hay algo que ha ocurrido dentro de esa persona que transpira a Cristo, que la vuelve a colocar en la misma dirección, buscarlo a Él. Así que este básicamente es un breve resumen muy rápido del mensaje. Y claro, imaginaos, ¿no? Timoteo ahí sentado en Éfeso, leyendo la carta recién recibida, leyendo todo esto. Imaginaos, ¿no? Pablo le acaba de describir cómo se ve la vida de una persona que lidera de una forma espiritual, una persona que está llena de Jesús, y Timoteo diría, muy bien, vale, Pablo, me estás mostrando una foto de cómo debería vivir esa persona. Ahora, la pregunta de Timoteo sería, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo se cultiva este tipo de carácter, no? ¿Cómo una persona cultiva esta forma de vida? ¿Cómo hago esto, Pablo? Vale, yo lo entiendo. Vale, me hago una idea en la cabeza, me hago una imagen de cómo se vería. Pero, ¿tengo que hacer yo algo? ¿No tengo que hacer algo? Bueno, habría que darle las gracias a Timoteo por esta pregunta, porque justamente los versículos que vamos a ver, a partir del versículo 13 al 16, lo que hace Pablo es explicarle a Timoteo cómo se cultiva una vida de verdadera autoridad. Cómo se cultiva ese estilo de vida. Y es algo que no solamente Timoteo necesita conocer, sino que también necesitamos conocer nosotros. Porque en realidad ese tipo de vida, como dije hace muchos mensajes anteriores,
En realidad, lo que Pablo está expresando aquí no solamente tiene que ver con alguien que va a liderar, tiene que ver con cualquier persona que es cristiana, con cualquier persona que desea seguir a Jesús, que desea intimar con Él. A pesar de que en el texto se refiera de una forma concreta a las personas que son líderes de la iglesia, que por cierto también toda la iglesia necesita conocer todo lo que Pablo nos enseña aquí, porque en algún momento, como dije también hace tiempo atrás, la iglesia tendrá que reconocer a los próximos pastores, a los próximos líderes. Nos encantaría ser eternos, pero no se puede. Y no queremos tampoco, no se puede y no se debe. Y nosotros oramos por los futuros, las futuras personas que Dios levantará, los futuros hombres que Dios levantará aquí, y espero que vosotros estéis haciendo lo mismo por ellos. Y necesitamos, tanto nosotros como la iglesia, entender cuáles son los requisitos, cuáles son, digamos, el modelo o las necesidades que debe cumplir esa persona y que no hemos determinado nosotros, sino Dios. ¿Sí? Dije que si uno no es capaz de entender eso, puede ser problemático a largo plazo, porque nuestra inclinación es decir que sí a las personas que despuntan en cosas externas, cuando Dios lo que quiere es que veamos las manifestaciones internas de que Él está obrando en esas personas. Bueno, no le doy más vuelta a este asunto, y ahora sí vamos a ver justamente en estos versículos cómo se cultiva una conducta saturada de Jesús. ¿Vale? Si hacéis un poco de memoria, y si no, os invito a que volváis a mirar el mensaje del domingo pasado. Una de las cosas que dije es que Pablo, cuando anima a Timoteo a poner en marcha todo lo que tenía que hacer en la iglesia, Pablo no lo empodera. Pablo no le aplica un sistema de autoayuda para que él se vea que es grande, que sí puede, que solamente tiene que encontrar en su interior el poder que tiene. Pablo no hace eso, ¿no? Sino Pablo lo que le dice es que ejerza su autoridad en base a tener una conducta que vive dependiente del Evangelio. Eso es lo que le dice. Le dice, mira, ¿sabes qué? No te mires a ti tanto. Mira lo que Dios fue capaz de hacer en Cristo y en base a eso lo que es capaz de hacer Él a través de ti. Ahora quiero que imagines lo siguiente, imagínate lo siguiente, ¿vale? Imagínate que estás caminando por la calle, eres policía, ¿vale? Resulta que eres un agente de policía, vas caminando por la calle y de pronto te encuentras en medio de una reyerta gigante donde hay un montón de personas que quieren, están inquietas, tienen ganas de pelea y estás tú solo ahí y obviamente no sé cómo te sentirías, pero creo que no estarías tranquilo o tranquila. O sea, creo que estarías inquieto o inquieta. Es más, creo que tendría miedo, ¿no? Estando solo ahí. De hecho, creo que lo que normalmente haría una persona, un policía, no sería enfrentarse a esas personas él solo. Creo yo, ¿no? Bueno, eso solo pasa en las películas americanas, que un solo policía puede con 500.000, ¿no? Pero bueno, nosotros somos más realistas. Por cantidad diríamos, mira, no, mejor cojo la radio, llamo a un compañero y digo, refuerzos, necesito refuerzos, ¿no? ¿Cuándo van a tardar los refuerzos en venir, no? Estaría atemorizado y lo lógico sería que no me movería, no haría nada hasta que no tuviera gente para apoyarme en esta situación. Bueno, pues Timoteo no era policía, pero sí estaba viviendo una situación similar porque justamente tenía que corregir a unos maestros que estaban yendo a una dirección contraria. Estos maestros estaban cuestionando quién era Timoteo, estaban cuestionando su autoridad, cuestionaban la autoridad de Pablo, pero lo más interesante es que esta situación que tenía que afrontar Timoteo estaba exponiendo muchos miedos. Timoteo era un hombre con un carácter débil, no era una persona con un carácter fuerte, era una persona acordada, una persona enfermiza, una persona que seguramente no le gustaba confrontar. Y quizá Timoteo estaba esperando que Pablo le dijese, mira Timoteo, mejor espérate que yo llegue, ¿vale? Tú te quedas ahí sentado, espérate que yo llegue y entonces ya juntos vamos a arreglar el problema que hay en esta iglesia. Eso le hubiera gustado a Timoteo.
Que por cierto, eso es lo que dice, ¿no? Pablo dice, haz esto mientras yo llego. O sea, claro, esa no es la respuesta que Timoteo quizás esperaba, ¿no? Porque en realidad lo que Timoteo necesitaba era seguir adelante no confiando en sus recursos, no confiando en que Pablo viniese y entonces se corrigiera esta situación, sino que en medio de esta situación que él sentiría temor y que probablemente de forma natural no enfrentaría, lo que él necesitaba era confiar no en sus recursos, sino en cómo fue llamado, cómo fue reconocido por Dios, el don que él recibió para llevar a cabo la tarea que tenía que llevar y la forma adecuada de hacerlo. Eso es lo que necesitaba recordar. ¿Y cómo cultivaba Timoteo una correcta actitud para llevar a cabo esto? Bueno, eso va a ser el primer subpunto de este mensaje, ¿no? Y es justamente haciendo algo tremendamente interesante, ¿no? Y quizá bastante conocido por nosotros. Eso es lo que dice el versículo 13, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que llego, no te quedes de brazos cruzados, Timoteo. Mientras yo llego, ocúpate en la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo aquí, no le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Levántate por la mañana y haz tu devocional. No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo al estudio personal, a que se tenía que ocupar en su tiempo personal y privado, de buscar a Dios, de estudiar la Biblia, sino se estaba refiriendo justamente a 3 acciones que se corresponden a ministerio público. La lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Es decir, Timoteo sigue ejerciendo la predicación, sigue aconsejando, sigue nutriéndote y sigue nutriendo a la iglesia de la verdad de Dios. Ahora, pregunta para todos nosotros. O preguntas más bien, ¿no? ¿Por qué leemos la Biblia cuando nos reunimos? ¿Por qué antes de predicar o durante la reunión que tenemos en conjunto o cuando tenemos un retiro, por qué leemos la Biblia? ¿Por qué lo hacemos todos juntos, no? ¿Para qué sirve la exhortación o la predicación? ¿Para qué todos los domingos viene alguien aquí, estudia un pasaje bíblico, lo entiende, lo aplica, lo ilustra y lo comparte? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, no? ¿Cuál es el objetivo de enseñar la Biblia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Porque toca el domingo hacerlo? ¿Porque está en el orden de...? ¿Por qué? No sé, es algo tan obvio que no sé si en algún momento os habéis parado a pensar el por qué. Es más sencillo de lo que parece. Es tan sencillo y tan simple que a veces ni siquiera uno llega a pensarlo, ¿no? Pero uno de los mayores problemas que tienen todos los cristianos de todas las épocas, y eso nos incluye a ti y a mí, si somos cristianos, es la ceguera espiritual. Cuando nosotros pensamos en la ceguera espiritual, ¿qué es la ceguera? Lo primero que pensamos, o lo primero que nos viene a la cabeza, es en una persona que no es creyente. Una persona que no es cristiana está ciego. Pero la Biblia habla de forma muy clara de que la ceguera espiritual es algo que nos afecta a todos, a nosotros también. Y si no lo crees, te voy a leer 3 cosas que dice Pablo a 3 de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. La primera de ellas está en la carta a los Efesios, y fíjate lo que Pablo le dice a esta iglesia. Le dice en el capítulo 1, versículo 18, dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, etcétera, etcétera. No sé si os estáis dando cuenta, es decir, Pablo le está diciendo a esta iglesia llena de personas que son cristianas, de las cuales él da gracias y da testimonio de que son cristianos de verdad, le está diciendo: ¿sabéis qué? Mira, tengo que orar por vosotros para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, sean abiertos. ¿Pero por qué? ¿Pero no se supone que ya son cristianos? Sí, pero también se supone que aunque sean cristianos, no están libres de poder perder la visión. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. El mismo Pablo dice:
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Fijaos, o sea, está pidiendo exactamente lo mismo Pablo. O sea, que crezcáis en más conocimiento. ¿Pero acaso no conocían a Jesús? ¿Acaso ellos no eran una iglesia, no eran cristianos? Pero Pablo les dice que necesita interceder para que ellos sigan conociendo más a Jesús. ¿Por qué? Justamente por lo mismo. Porque no están libres de que su visión se nuble, de que su visión se pierda de Cristo. No que dejen de ser cristianos, sino que su visión se pierda, que es distinto, ¿vale? Y algo similar lo que Pablo le dice a los colosenses, ¿no? Qué casualidad, capítulo 1, versículo 9, ¿no? Casi igual que el Filipenses, le dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, era algo que Pablo hacía constantemente por ellos también. ¿Por qué? Por lo mismo. Por lo mismo. Pablo se está refiriendo siempre a personas creyentes, o sea, no está hablando de gente no creyente. Independientemente de su profesión de fe, él sabe, Pablo sabe, que cada cristiano está expuesto diariamente a una cantidad ingente de cosas pequeñas y grandes que les tientan a olvidar la experiencia de lo que significa estar unidos a Cristo. Mira, es muy fácil, es muy sencillo y muy fácil perder el sentido pleno de que somos amados y perdonados en Jesús. Es muy fácil, es muy sencillo. Yo quiero que pienses, esto casi todo el mundo lucha con esto, quiero que pienses en un momento de injusticia en tu vida. Da igual lo que sea, cada uno somos más sensibles a una situación o a otra, pero cuando, imagínate en un momento de injusticia, vemos una injusticia y de pronto dentro de nosotros surge una necesidad de que ese momento que es injusto no continúe adelante y tenemos que actuar ahí de alguna forma, bien sea que tenga que ver con nosotros o con otra persona, da igual. Y el problema no es ese, el problema es cuando nos abrazamos de forma descontrolada la necesidad de obtener nuestra justicia, aunque sea correcta, cuando se convierte en el fin último de nuestra vida, que se cumpla la justicia. Mi hijo me ha desobedecido. ¿Está mal? Sí. ¿Tiene que obedecer? Sí. Cuando el cumplimiento de la justicia se convierte en el fin último de mi vida, cuando eso es lo que me da sentido, cuando eso es lo que me da felicidad, ¿qué es lo que ocurre? Acabo de perder la percepción de que soy amado y perdonado en Jesús, por Jesús. Lo he perdido esa realidad. Porque ahora lo que llena mi corazón es construir mi propio reino. ¿Y en qué me convierte eso? Me convierte en una persona que no puede amar. En una persona dura, una persona con poca paciencia. Quizá esto es muy genérico lo que he dicho, pero piensa por un instante cómo funciona esto en una situación mucho más cotidiana. Estás en el supermercado, tienes dos cosas, te vas a acercar a la caja y de pronto se te cuela un tipo con dos carritos. ¿Qué pasa en ese instante? ¿Qué pasa dentro de ti en ese instante? ¿Qué suele ocurrir? ¿Cuál es la inclinación natural? Esto es injusto. Y si eres una persona con un carácter fuerte, probablemente le digas un par de cosas a esa persona mal. Si eres una persona con un carácter débil, te callarás, pero por dentro estarás amargado o amargada. Y es más, estarás mirando a esa persona y estarás buscando cuáles son sus defectos para de alguna forma castigarlas en tu interior. Pero te da tanto miedo decirle algo que te quedas ahí, ¿no? Cuando te adelantan por la derecha, cuando estás conduciendo, cuando tu jefe te trata de manera injusta, cuando tu esposa, tu marido te dice algo que te daña, cuando no se cumplen tus expectativas con otra persona, cuando la familia no es como debería ser contigo. ¿Sigo? Cuando el día comienza y parece que nunca pasa algo bueno, está pasando siempre algo malo, y algo malo, y algo malo, y algo malo. Y llega un punto donde dices, esto es injusto, ¿no? Qué fácil es perder eso, ¿no? Esa realidad. Qué fácil es desviarse de esto, ¿no? Cada vez que llega a tu vida y a mi vida una situación complicada, la inclinación natural del corazón es abandonar lo que ya somos en Jesús. Amados eternamente por el Padre. Amados y completos
por el Padre. Y cuando eso ocurre, cuando olvidamos eso, uno se convierte en algo que hemos acuñado Cristian y yo, ¿no? Me convierto en un ateo funcional. Una persona que tiene un concepto de quién es Jesús, concepto de que Él me ama, pero que en la práctica eso está desconectado. Y si alguien me viese, y si yo mismo me viese, me daría cuenta de que estoy funcionando como una persona atea. Ahora, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cómo luchamos contra esa inclinación que tenemos natural todos? ¿Cómo? ¿De qué forma? De una forma muy sencilla que todos sabemos, que es necesitamos volver al Evangelio. Es, como dice Tim Keller, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, es de la A a la Z. Lo necesitamos todos los días. Perdón, voy a decir algo, igual hay personas que se van a molestar, no lo hago con afán de molestar, pero a veces uno siente que cuando alguien predica siempre acaba hablando de lo mismo. A veces uno, no me molesta para nada, recibe crítica de, bueno, es que os repetís mucho, ¿no?, cuando predicáis. Creo que si fuésemos capaces de ver nuestra vida de una forma mucho más sensible, nos daríamos cuenta de que en realidad necesitamos constantemente lo mismo. Todos necesitamos constantemente lo mismo, todos los días. Necesitamos volver a recordar, a masticar y a degustar la realidad de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús, ¿no? Y eso es justo lo que dice Pablo a la iglesia de los romanos. Pablo le dice en Romanos 12:2, un versículo súper conocido, él dice, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos, exponeros, mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay algo que nosotros podemos hacer, exponernos. ¿A qué? Exponernos, renovarnos, cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos una cosmovisión que necesita ser una y otra vez confrontada con el Evangelio. ¿Sí? Así que vuelvo otra vez a la pregunta de hace un ratito. ¿Por qué Timoteo necesitaba leer la Escritura, exhortar y enseñar a la iglesia? ¿Por qué tenía que seguir haciendo eso? ¿Por qué Pablo le dice que, espérame, Pablo le dice, no, es muy importante que sigas haciendo esto. Muy sencillo, para que aprendieran a vivir vidas abundantes y sobrenaturales en lo cotidiano, como resultado de tener el Evangelio vivo instalado en sus cerebros y sus corazones. A veces somos como un ordenador que pierde el sistema operativo. Y lo que necesitamos es volver a reinstalarlo. Nosotros no sabemos reinstalarlo, pero sí sabemos quién lo reinstala. Y la invitación de Dios es: venid a mí, que yo os voy a formatear y os voy a reinstalar el sistema operativo, ¿no? Así que esa es la invitación constante, ¿no? Y volver a afrontar esto necesitamos entender que tenemos un problema interno y grave que está presente en nosotros, que tiene que ver con nuestro ego, y necesitamos ser confrontados con esta realidad. Yo necesito darme cuenta de que cuando salgo de aquí y me subo al coche, es tan fácil perder a Cristo en una rotonda, es tan fácil perder su amor, es tan fácil volver a alimentar mi ego, y no necesito pegarme, lo que necesito es volver al Evangelio, lo que necesito es volver a la gracia de Dios, dejar que Él me confronte y que me abrace. Así que la tarea de Timoteo y de cualquier pastor no es buscar entretener o hacer sentir bien a las personas. La tarea es buscar, en realidad, es exponer a cada persona a Jesús para que no se conforme con una vida cristiana mediocre de gozo. Ese es el objetivo. El objetivo no es ser buenas personas, portarnos bien. El objetivo es poder probar lo que significa tener una cercanía con Jesús, vivir en su gozo. Ese es el objetivo. Eso es lo que le carga a Pablo. Pablo no es un controlador, no es alguien que está diciendo: mira, Timoteo, es que esta iglesia tiene que funcionar así, así, así. No, lo que Pablo sabe es que cuando la iglesia, cuando los creyentes viven para glorificar a Dios, viven bien. Reciben un tipo de felicidad no superficial, profunda, que los llena. Que él mismo estaba viviendo y que él quería que los demás vivieran.
Así que eso es lo que tratamos de hacer aquí cada domingo. Y yo espero que cuando vienen los domingos por la mañana no vengas a escucharme a mí, no vengas a escuchar a Nico, sino que vengas con el objetivo que Dios, por medio de su palabra, te ayude a cambiar la forma en que lo ves a Él, a la forma en la que te ves a ti mismo y a la forma en la que ves las cosas que te rodean. A lo mejor esta mañana no habías pensado en eso, no te habías parado a pensar en eso. Y quizá Dios te está desafiando hoy mismo a que en Jesús vayas de nuevo a volver a conocerlo, a volver a acercarte a Él. Ahora, volvamos por un momento a las instrucciones de Pablo a Timoteo. ¿Cómo muestra Timoteo que tiene pasión por el cambio que Dios quiere llevar a cabo en las personas a las que Él está sirviendo, incluso Él mismo? Bueno, pues lo que dice el versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Es decir, ejerciendo su don, ejerciendo el don. Ahora, es verdad que el liderazgo está lleno de tentaciones, de dificultades. Hay personas que piensan que cuando uno está pastoreando una iglesia o está liderando es como que está más cerca de Dios y está más protegido, ¿no? Como que uno está más protegido de las tentaciones, de lo que, como que está ajeno de ellas. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, está uno mucho más expuesto, ¿no? Es tan fácil, estaba escuchando a Nico y hemos hablado muchas veces, ¿no? Es tan fácil comenzar a ver cómo Dios te está usando para que eso mute en sentirte orgulloso porque la gente te escucha, ¿no? O ver cómo los vídeos en YouTube tienen X visitas y te sientes bien, tu ego vuelve a surgir ahí. Sale en la rotonda del coche, sale en la rotonda con el coche, sale en el ministerio. Uno está expuesto a muchas cosas, ¿no? Muchas responsabilidades y dificultades, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante para un pastor? Para alguien que está en el liderazgo, ¿no? ¿Qué cosas son las más importantes para una persona que Dios ha llamado para usar en medio de la iglesia? Quizá orar, estudiar la Biblia, predicar, enseñar, aconsejar. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que lo más importante es no descuidar el don que hay en ti. Eso es lo que le dice, literalmente en el texto. Ahora, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le pregunta eso? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a las cualidades que Timoteo tenía para enseñar, Bueno, si se hubiera referido a eso Pablo, hubiera dicho dones, pero dice el don. Y creo que David Burr lo explica de una forma para mí preciosa y quiero compartir con vosotros qué es lo que dice exactamente acerca de cuando Pablo le dice que lo más importante para él es que no descuide su don, ¿no? Dice David Burr, Pablo no solo quiere decir que Timoteo ha de entregarse de corazón a los ministerios explícitos de enseñanza, dirección y gobierno que necesita ejercer en Éfeso, y aquí la parte para mí más preciosa, sino cuidar mucho la manera en que los ejerce. No es lo que haces. ¿Cómo lo haces, Timoteo? ¿Cómo lo haces? Y no es la forma, sino qué te motiva, qué te impulsa, dónde encuentras la fuerza para hacer lo que haces. Y sigue diciendo David Burr, no tiene que olvidar nunca que el ministerio es eficaz solamente cuando se lleva a cabo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Este era el problema muchas veces de Timoteo. Se miraba mucho así, pero no veía lo que había recibido de Dios. No se enfocaba en él. Sigue diciendo David Burr, Timoteo no debe confiar en su propia inteligencia humana ni en sus dones naturales, sino recordar siempre que sin Dios no puede hacer nada y echarse una y otra vez sobre la gracia divina que lo llamó al ministerio y lo capacitó para realizarlo. No sé si has notado algo, ¿no? La labor de Timoteo con la iglesia es ayudar a que cada persona aprecie y disfrute el Evangelio en lo cotidiano. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Pero la tarea de Timoteo consigo mismo es la misma. ¿De dónde surge el poder que él no tiene para hacer lo que no puede hacer?
justamente de encontrar todo el potencial que tiene el Evangelio, donde deja de enfocarse en él y en su fuerza y suelta, como Jesús decía, ¿no? Traed mis cargas a mí, traed vuestras cargas a mí. Así que lo que Timoteo necesita es lo mismo que la iglesia necesita, poner en marcha su llamado confiando y descansando en Dios. Ahora, Pablo no se queda ahí solo, porque la forma en la que recuerda esto a Timoteo es la siguiente: no se enfoca en él, se enfoca en cómo Dios usó a otras personas para llamarlos a él. O sea, hay otras personas que reconocieron que Dios estaba actuando en Timoteo. No dijeron, bueno, Timoteo, tú... No, estamos viendo aquellas evidencias que vimos en el capítulo 3 en la vida de Timoteo, porque Dios era el que la estaba produciendo en Timoteo. Así que lo que Timoteo tenía, ese don, no era suyo, sino era algo propiedad de Dios, y lo tenía para usarlo al servicio de los demás, servicio de la iglesia, de la familia de la fe, ¿no? ¿Qué significa cuidar entonces su don? Muy sencillo, usarlo de una forma apropiada. Y aunque el texto habla de Timoteo, Pablo está hablando directamente a Timoteo, en realidad, si miramos lo que dice la Biblia acerca de los dones, o que cada uno recibe, la Biblia nos enseña que cada creyente que forma parte de la iglesia ha sido colocada por Dios en un lugar específico, en una iglesia local, y lo ha dotado de características particulares. Así que si Dios te ha traído a esta iglesia y formas parte de ella, o quieres formar parte de ella, tienes que considerar esto. Tienes que pensar que Dios no es que has llegado por casualidad aquí. Si quieres formar parte de esta iglesia, eso tampoco es casualidad, sino que Dios te ha colocado porque tiene contigo una función especial que hace falta y que hay que desarrollar. Y si no crees esto, pues volvemos a lo mismo. Eres un ateo funcional, porque Pablo a los Corintios le dice justamente lo siguiente, ¿no? Dice, hablando de los dones, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nos regala, con nuestro carácter, nuestras cualidades, nuestras capacidades, nos regala cosas no para nosotros, sino para que Dios las use a través de nosotros para el bien de los demás, ¿no? Y esto es un regalo y un privilegio que tiene consecuencias aquí y que trascienden esta vida. Mira, yo me he dado cuenta que las redes sociales están llenas de personas que tratan de mostrarle al mundo todo lo que saben y todo lo que pueden hacer. Y si te fijas, creo que dentro del ser humano hay una necesidad intrínseca de dejar una marca en el tiempo. Quiero dejar la marca de que este he sido yo. Quiero hacer lo que nadie ha hecho. Quiero mostrárselo a todo el mundo. Y lo que la Biblia nos enseña es que hay cosas que nosotros podemos hacer aquí en Cristo, que tienen que ver con el servicio, que tienen que ver con cosas pequeñas, pero que si son hechas a través del poder de Dios, a través de su amor, a través del Evangelio en nosotros, no solamente tienen un efecto aquí, sino que tienen trascendencia en la eternidad. Son cosas que van a durar para siempre. Por ejemplo, todo aquello que tú hagas por alguien para que crezca en su relación con Dios, para que madure, esa persona va a estar en la eternidad contigo. Y va a ser una evidencia del resultado de lo que Dios ha hecho a través de ti, en esa persona. Pero va a quedar para la eternidad. Toda persona que conozca el Evangelio y Dios te use para que pueda conocerle, esa persona, su alma, trascenderá la eternidad y estará allí y será una manifestación de cómo Dios te ha usado. No sé si estáis entendiendo esto, ¿no? Es como cuando Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Hay cosas a las que Dios nos invita que tienen una trascendencia más allá de lo que vemos aquí. Y eso es precioso. Es precioso porque es algo que hace a Dios grande. Por otro lado, también, ¿Dios podría hacer todo lo que Él quiere hacer sin nosotros? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios puede hacerlo todo sin nosotros, no nos necesita. Pero Él quiere hacerlo a través de nosotros para que nosotros experimentemos lo que Él experimenta. Y esto es otra verdad preciosa. Esto es precioso. Dios quiere que nosotros tengamos la experiencia que Él tiene cuando Él sirve. Cuando Él ejerce su don.
Dios es infinitamente feliz. Dios se glorifica en el Evangelio. Dios diseñó el Evangelio simplemente para exaltarse a sí mismo y para vivir en un estado supremo de disfrute, y Él nos está invitando justamente a eso. Aparte, también esta es una forma en la que podemos conocerlo más y relacionarnos íntimamente con Él. Es una forma de intimar con Él, ¿no? Me gusta mucho algo que dice Sujel Michelén, me encantó la frase, acerca del servicio, de los dones en la iglesia, y él dice lo siguiente, él dice, cuando los líderes no ejercen sus dones, la iglesia es quien sufre las consecuencias. Cuando los líderes no hacen lo que tienen que hacer y no lo hacen como deben de hacerlo, ni conectados a quien deben estar conectados, es la iglesia quien sufre las consecuencias. Pero cuando son los miembros los que no ponen en funcionamiento sus dones, son los líderes los que sufren las consecuencias. La iglesia no funciona cuando solamente los líderes tienen que sobrecargarse con todas las cosas. Es como un cuerpo, ¿no? Es como si yo a mi mano o a mi cabeza le diera la responsabilidad de ejercer todo lo que hay que hacer. No funcionaría bien. Pues de la misma forma, cuando los miembros no ponen en funcionamiento sus dones, los líderes son los que sufren las consecuencias. Y las cosas no terminan funcionando bien, ¿no? No sé si conocéis, hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout. El síndrome de quemarse, de estarse quemado, ¿no? A veces ocurre dentro de la iglesia, no solamente con los pastores, sino a veces en la iglesia hay un grupo de personas que están quemadas, porque son los que siempre, en cierta manera, son los que levantan la mano y dicen, sí, yo quiero estar ahí, sí, yo quiero servir. Y hay otro grupo que no lo hacen. Y esto no trato con esto de que los que quizás no están tan impulsados a involucrarse se sientan mal, sino que es una invitación a que Dios quiere ser conocido a través del servicio. Es un desafío más bien. Y dicho esto, quedan 2 puntos más, así que miremos lo siguiente, que Pablo dice en el versículo 15, a Timoteo le dice justamente que reflexione sobre estas cosas, que se dedique a ellas, para que su aprovechamiento sea evidente a todos, ¿no? Así que Pablo está diciendo que medite y persista, ¿no? Que reflexione, que persista en esto, que no se rinda. Pregunta: ¿cuál crees que es la clave principal para vivir la vida cristiana? Para ti, ¿cuál es la clave principal? ¿Qué hay en la vida cristiana que si no está presente no se puede vivir? Sí, Jesús, vale. Pero Jesús ahora mismo no está aquí. ¿Cuál es la clave? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La clave para la vida cristiana es el regalo del Espíritu de Dios en nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Y una vez que aceptamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Somos perdonados, regenerados y unidos a Dios. Todo esto lo sabemos. Todo esto no es nuevo. Somos reconciliados con Él, somos conectados a Él de una vez para siempre. Tal como dice Pablo en Romanos 8.1, dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no está diciendo aquí, Pablo aquí no está diciendo que las personas que andan conforme al Espíritu, entonces para ellos no hay condenación. No, para los que no hay condenación, para los que realmente han recibido el Espíritu Santo, para los que realmente tienen un objetivo de vida, Cristo, los que realmente han sido tocados en su corazón, estas personas son las que andan en Espíritu. Ahora bien, esta es una realidad teológica que hemos escuchado, que sabemos, que conocemos, que entendemos, pero una cosa es la unión con Dios, una cosa es esta verdad teológica, otra cosa distinta es la comunión con Dios. Una cosa es saber que en Cristo estoy unido a Dios, otra cosa es que tenga comunión con Dios. Porque la primera no cambia. Mi unión con Dios en Cristo no cambia nunca, pero mi comunión con Dios sí cambia y depende de mí.
Bueno, todos sabéis, Ismael es hijo de David y de Sara. Ismael no nos escogió a nosotros como padres. A él no le dieron un catálogo y dijo, mira, mi madre, yo quiero a mi madre, que es Sara, y a mi padre gruñón, David, quiero a estos dos padres para mí. Él no lo hizo así. Él nació como nuestro hijo, ¿no? Él lleva en su ADN lleva la marca lleva la suya propia, pero lleva la marca de su padre y de su madre. Lo lleva grabado en su genética, ¿no? Y que yo sepa, nadie puede cambiar su genética. Nadie puede cambiar sus genes. Ahí está codificado. De hecho, si él se marcha a otro lugar del mundo y le hacen una prueba genética y me la hacen a mí, van a encontrar solamente una persona con la que tenga una coincidencia plena, igual que con su madre. Ahora, una cosa muy diferente es tener un padre y una madre, y otra muy diferente es disfrutar de tu padre y de tu madre. Son cosas muy diferentes, muy distintas, ¿no? ¿De quién depende que Ismael disfrute de sus padres? ¿De quién depende? Depende de él. Si él tiene una actitud de separarse de sus padres, de rebeldía, de no dejarse amar, de olvidar todo lo que sus padres han hecho y siguen haciendo por él, de no meditar en eso, de ser agresivo, él no va a poder disfrutar de sus padres. No va a dejar de ser nuestro hijo, pero no puede disfrutar de sus padres. Él va a pagar la comunión con sus padres y va a pagar la experiencia de sentirse amado por ellos. Va a pagar la experiencia de poder sentir la felicidad de ser hijo. Así que el mandato de Pablo para Timoteo, en este caso, es que literalmente se sumerja en la tarea de intimar con Dios. Que intime con Dios a través de los medios como líder, ¿no? Orar, estudiar la Biblia, ejercer su don. Estas cosas que tenía que hacer Pablo no eran solamente tareas que él tenía que hacer, eran los medios para intimar con Dios, ¿no? Eran el camino para volver a recuperar esa realidad de sentirse hijo de Dios, de descansar en Él, ¿no? De tener verdadera comunión con Él. Porque eso es lo que necesitaba Timoteo para su ministerio y es lo que necesitamos cualquiera de nosotros para vivir la vida y vivirla bien. Esto es lo que realmente transforma al cristiano, al creyente, y lo que lo capacita para poder servir bien. Además, fíjate que lo que Pablo le dice a Timoteo es que la finalidad de que Timoteo madure no es solamente eso, no es el fin de que sea más maduro, sino que la Iglesia vea a Dios usando y cambiando a Timoteo. En realidad, el objetivo es, ¿sabes qué, Timoteo? Sé un espejo para que los demás te vean y digan, yo quiero lo que tiene esta persona. Yo quiero poder vivir como vive esta persona, porque esta persona tiene a Dios dentro de sí. Porque esta persona tiene a Jesús. Y por último, y ya estamos terminando, el versículo 16, donde Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Qué es lo que hace una madre después de haberle dado un montón de instrucciones a su hijo y ya termina, ha estado media hora dándole instrucciones? Mira, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, ¿qué es lo que suele hacer una madre al final? Lo sabéis las madres, ¿eh? No queréis decirlo, lo sabéis. Pero toda madre hace un resumen. Hace un resumen de todo lo que acaba de decirle a su hijo o a su marido. O a su marido, porque los maridos también hay que hacerle resumen a veces de las cosas, ¿no? El otro día bromeaba con Rubén, que estábamos aquí y Luciela le pidió una cosa y se iba por la puerta y se la tuve que recordar yo, porque se le había olvidado. Y nos pusimos a hablar en la puerta y se le volvió a olvidar otra vez. Y bueno, a mí eso Sara me lo ha hecho miles de veces. A veces el otro día me pidió unas gafas, fui a por ella y cuando volví no las tenía, no sabía ni dónde las había puesto, ¿no? Pero fijaos,
Pablo sabe que es fácil olvidarse de todas estas cosas. Y lo que hace justamente a Timoteo es recordarle que cuide de sí mismo y de lo que enseña, ¿no? Lo que le hace es un resumen. Este versículo 16 es un resumen de todo lo que le ha dicho antes, ¿no? Le hace un llamado de atención para recordarle a él y recordarnos a nosotros que diariamente necesitamos recalibrar nuestra brújula espiritual. Acordaos, la ceguera, ¿no? Está ahí presente. Y Timoteo necesita diariamente recalibrar su brújula espiritual, ¿no? Eso era algo imprescindible para él porque era una persona de influencia en la iglesia. Era una persona que Dios quería usar, ¿no? Y todo lo que él enseñaba, decía, iba a ser de influencia para los demás. Timoteo, igual que nosotros, necesitaba la intimidad con Dios cada día para reorientarse. Y eso implicaba estar abierto a que Dios les muestre su inconsistencia, nos muestra a nosotros las inconsistencias que tenemos entre lo que creemos acerca de Dios y cómo lo vivimos. Y a veces Dios te habla por medio de personas, por medio del mensaje, una predicación, un texto, o por medio de personas que les preocupa tu vida espiritual. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlo? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte a través de la Biblia y a través de otras personas? ¿Por qué tenía que ser Timoteo tan cuidadoso? Y es lo último que Pablo le dice, ¿no? Le dice, ¿por qué debías ser cuidadoso? En la última parte del versículo 16. Porque haciéndolo, es decir, dedicándote a todas estas cosas, asegurarás la salvación tanto para ti mismo, para los que te escuchan. Y Pablo aquí no está hablando de la salvación como nosotros normalmente la entendemos. No es que haciendo todo esto se iba a salvar Timoteo o iba a salvar a otras personas, sino que se refiere a que por medio de estas cosas, es decir, fortalecer y ejercer el don recibido para ayudar a la iglesia a cambiar la cosmovisión y que pueda vivir plenamente el Evangelio, lo que iba a pasar es que iban a probar el cielo en la tierra. Es decir, la salvación se iba a hacer presente en la tierra. Porque en realidad el Evangelio no es un ticket que te dan y tú te quedas esperando. Es algo que puede uno comenzar a vivir ahora y es imposible no vivirlo si tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Así que el objetivo de Pablo con Timoteo era que no solamente a través de hacer estas cosas y de la forma que tenía que hacerlas Timoteo, iba a lograr que las personas pudieran empezar a probar el cielo y la tierra, sino que eso también iba a ocurrir en su vida. No solamente eran para la gente que ministraba, sino también para las personas que Timoteo ministraba. Y además, perseverar en estas cosas iba a ser una evidencia de que realmente, tanto Timoteo como otras personas, como nosotros mismos, tenemos a Dios dentro de nosotros. Está funcionando dentro de nosotros, porque Dios es el que nos da lo que nosotros no tenemos para poder perseverar, para poder continuar, para volver a reiniciar una y otra vez la realidad de nuestra vida y volver a ir. Esto no solamente es para Timoteo, ni para Pablo, ni para mí, ni para Jorge, ni para Nico, esto es para nosotros. Vuelvo a decirlo, todos siempre estamos guiando o siguiendo a alguien, lo sepamos o no. Y necesitamos entender cómo se ejerce esa influencia, esa autoridad. Y todos fallamos, no somos perfectos, fallamos mucho, nos equivocamos. Pero el desafío de Pablo es que persistamos en creer que Dios nos ama en Cristo, más de lo que imaginamos, y que nos entreguemos a esa verdad constantemente. Eso es el objetivo de Pablo. Y esta mañana, con esto ya termino, no lo tengo ahí en el PowerPoint, pero quisiera leeros algo que estaba leyendo en un libro de Tim Chester esta mañana, que se llama Goza de Dios, que me gustó mucho, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice, cada día, en el mensaje del Evangelio, Jesús nos dice, hagamos un negocio. Yo tomo tus fracasos, tu pecado, tu culpa, tu amargura, tu maldición y tu muerte, y a cambio yo te daré gozo, amor, vida, rectitud y paz. Dice Tim Chester, John Owen, lo llama el canje bendito. Nuestro trabajo consiste en aceptar con gusto el canje, entregar nuestro pecado y recibir el amor de Cristo.
La pregunta que plantea Owen es la siguiente. ¿Debemos entonces acudir a Él diariamente con nuestra suciedad, nuestra culpa, nuestros pecados? ¿Eso es lo que Jesús quiere realmente, que le entreguemos día tras día nuestro caos? Esta es la respuesta de Owen. No hay nada que le complazca más a Jesucristo que sus santos tengan comunión con Él en este trato de dar y recibir. La pregunta de Pablo para Timoteo es, Timoteo, ¿recuerda esto? Y el desafío para nosotros es, recordad esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque cada vez me doy más cuenta de que tenemos que volver a primero de primaria. Primero porque necesitamos ser humildes, sentirnos humildes y buscar la humildad. Y segundo porque a veces la verdad que tiene poder, que viene de ti, es tan sencilla que nos cuesta trabajo abrazarla, aceptarla, tragarla, confiar en ella, descansar en ella. Vemos en medio de esta situación que vivía Timoteo cómo él también tenía la inclinación a desviarse de esto y cómo Pablo, en el contexto del ministerio, le ayuda a volver a colocarse en los raíles correctos, a descansar en ti, a confiar en todo lo que tú has hecho o hiciste en su vida. Y esto nos recuerda a nosotros algo que necesitamos recordar, volver atrás. Seguir caminando con la plena confianza de que no somos nosotros, sino que eres tú, como cantamos hace un rato. Y hay tantas cosas, tantas realidades en nuestras vidas y tantas cosas que lidiar ahora, como contaba hace un ratito. Tan fácil perderte en cosas tan estúpidas. Necesitamos, Señor, volver a recordar que tú estás en nosotros. Y si tú no estás en nosotros, desafiarnos a realmente buscarte y encontrar esa experiencia del Evangelio que nos transforma, nos cambia de dentro hacia afuera, que nos hace antorchas, nos hace un poco lo que comentaba Nico, volver a ver tu reino, todo tu plan y todo lo que tú estás haciendo, y que nosotros nos hagamos pequeñitos y que tú te hagas grande y que todo pierda poder, pierda brillo y que solamente brilles tú. Señor, ayúdanos a percibir tu amor, a entregarnos a tu amor, a rechazar la falsa esperanza de que podemos arreglar nuestra vida o de que podemos construir una vida mucho más atractiva que la que tú nos ofreces. Y, Señor, buscar la intimidad contigo. Oramos, Señor, porque es algo que queremos querer y es algo que tú puedes hacer y que tú quieres más que nosotros. Así que en eso confiamos y te pido, Señor, por algo que te llevamos pidiendo mucho tiempo a nivel de iglesia. Queremos que tú nos visites de una forma profunda, un despertar, quizá de forma personal, quizá cuando estemos juntos en el retiro dentro de una semana, pero finalmente, Señor, queremos que tú nos uses como tú quieras, que nos seduzcas y que nos sigas cambiando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.